Capítulo 5. La penumbra de su morada parecía más tenebrosa desde que conoció el luminoso exterior y ahora la inquietud hormigueaba su epidermis. Los primeros días, la atrapante neblina de su mente le hizo olvidar lo vivido tras su salida a través de la nube negra y la captura de aquella fascinante voladora. Pero tras sus cerrados párpados afloraron los recuerdos como el burbujeo del ardiente magma. Después despertaba súbitamente, tembloroso y apresurado, como si cada instante con los ojos cerrados supusiera una desaprovechada eternidad alejándole del motivo que de un modo incomprensible para él le retenía redundantemente los pensamientos. Recorría los senderos plomizos que rodeaban las grandes rocas oscuras, siguiendo el rastro de los rayos de luz que continuaban filtrándose a través de la nube negra. Colaba la mano en el cálido destello y su luz iluminaba las afiladas uñas onix y la piel rojiza, pero ya no conseguía sentir lo de antaño. Ese calor le dejaba indiferente sin alterarle el inexpresivo rostro. Miraba el hueco creado en la nube, encontrando el celeste cielo, pero en ocasiones el viento levantaba la ceniza que en manto le impedía la visión. Cuando ocurría, simplemente apartaba la vista indiferente y proseguía su caminar. Aprovechaba los días de sonoro viento que arrastraba el olor a azufre y ocultaba el suyo, para observar a sus semejantes que gruñían y se relacionaban extrañamente pero que solían ser tan solitarios como él aunque más erráticos en comparación. No parecían preocuparles las pocas luces que en la tiniebla paraban, su azulada cumbre o lo comprendido más allá del encuadre oscuro. Retornaba a su escondrijo y se quedaba sentado sobre las plumas con los ojos cerrados. Los sueños eran extraños, incomprensibles, donde él aparecía sin parecerse, rodeado de otros bien distintos a sus rojizos semejantes, con sonrisas y miradas causando temblor en su onírica respiración y, finalmente, el vuelo bello cruzando veloz y despertándolo como una llamada urgente. Cada día, sueños similares, que anteriormente no generaba, se repetían y lo despertaban alarmado y una vez tras otra, en despertar consecutivo, abría sus intensos ojos comprendiendo un poco más. Una de esas veces le hizo levantarse de inmediato, salir de su caverna y trepar sobre la gran roca que la contenía para vislumbrar la montaña inmensa que comunicaba con el celeste. A lo lejos, oscurecida como la leña quemada, y oscureciendo aún más su alrededor, permanecía estática y tentadora. Una extensa neblina ocultaba en gran parte su visión, descubriéndose el ceniciento camino a cada paso. La espesura más oscura de la neblina resultaba ser las contundentes rocas materializándose cuando se encontraba muy próximo a ellas. Costaba ver y costaba oler. En su camino iban apareciendo delgadas figuras negras, inmóviles, que al pasar a su lado se tornaban rojizas, con la mirada perdida en la nada como si la falta de visión las hubiese petrificado. Aunque complicado, el camino oculto por la neblina fue el único obstáculo y la montaña sobresaliendo de la vaporosa espesura le guió sin problema. Alcanzó la montaña pero apenas podía apreciar su relieve rodeado por la neblina. Buscó a ciegas un hueco donde clavar sus afiladas uñas para empezar a trepar la superficie inclinada. La espesura subía bastante así que tardaría en empezar a ver sus manos hallando una nueva brecha a la que aferrarse. Subido un tramo, comenzó a ganar velocidad, confiado por su agilidad. Se agarró de una imperceptible roca saliente sin el cuidado de probar antes su firmeza. Al tirar de ella se desprendió arrojándole abajo. Se giró veloz para situarse de cara a la montaña y clavar sus fuertes uñas sobre ella, en su esfuerzo por impedir la caída. Sin poder verlo, sentía su cuerpo vibrar por la presión ejercida en sus dedos marcando largos surcos en el transcurso de su pesada bajada. Le saltaban a la cara pequeños pedazos de roca que las uñas quebraban, forzando que entrecerrara los ojos y enseñara los colmillos debido al peligro percibido. Siguió bajando, esperando, en parte, el momento en el que sus dedos no lograsen aferrarse, hasta que por fortuna consiguió detener el descenso, clavado como un águila al duro tronco. Las manos le dolían, le palpitaba la carne sufrida y los músculos de las extremidades resultaban tensos por la fuerte presión. Se mantuvo clavado a la roca, sin moverse durante unos segundos, respirando agitado por el esfuerzo y el pasmo. Sus manos estaban afectadas pero aún así decidió seguir trepando, esta vez con más cuidado. Con los brazos temblando, y el dolor, resultaba complicada la subida pero sabía que, tras la nube, la montaña empezaría a estrecharse en forma de pico y en su moderada inclinación podría descansar. Esta vez subía con cautela, asegurando cada movimiento. Pasado un buen tramo, la neblina quedó bajo él y ya podía apreciar la nube negra coronándole. Llegó hasta la bailante nube y, al introducirse en ella,
el bamboleo del aire le zarandeó como a una indefensa cometa. La sensación de dolor comenzaba a menguar y cuando consiguió atravesar la oscuridad nebular, el dolor desapareció totalmente aunque la inabarcable luz esclareció las heridas antes difíciles de contemplar. La visión del claro celeste le hizo sonreír como quien se hila al fin de un laberinto. El sol golpeaba a las nubes que, por ello, proyectaban su tenue silueta sobre el diablo. Había más nubes que la vez anterior. Trató de encontrar con la vista al ser alado pero a esa distancia resultaba complicado, por ello subió, riendo nervioso por la excitación. Cada vez que alcanzaba un buen trecho, volvía a mirar entre las nubes pero nada hallaba. Finalmente alcanzó la pequeña planicie en la roca donde paró la incauta Belice. Se movió lento estando bien cerca. No quería ser visto ni oído. Asomaba cuidadosamente su pelo oscuro, rojizos cuernos y por último sus ojos, con la picardía de un niño curioso, pero estaba desierto. Hizo una mueca de resignación y volvió a esconder su rostro en espera de que la hembra alada volviese a descender ahí y que no se espantara al visualizarle. Las horas pasaban, impacientándole. Se extrañó al percibir que la luz disminuía, el sol se movía y el celeste se transmutaba en un aún más hermoso magenta. El color se apagaba y ella no venía. Observaba tan atentamente la variedad de tonos en el cielo que olvidaba el motivo que le llevó a ese lugar y a esperar durante horas. Las nubes también cambiaban de color, incluso él parecía tener un tono distinto de piel y eso le hacía reír. El sol se adentraba en la línea lejana y los colores morían, demasiado, pareciendo su oscuro hogar y tal cosa incomprensible le asustó. La esfera fulgurante, que no se dejaba mirar sin dañar, se había transformado en otra blanca y suave. Era hermosa, cada segundo le parecía una eternidad de maravillas pero, como todo animal frente a una presencia desconocida, sintió temor. Creyó que esa nueva esfera posiblemente no fuese tan permisiva con él como lo era el sol y que posiblemente estuviese absorbiendo el color que se encontraba bajo ella, y pronto le llevaría también. Descendió veloz aferrado a la montaña, sin perder atención a esa nueva esfera, temiéndola y adorándola en total desconcierto. Introdujo su terso cuerpo en la nube y su cabeza permaneció fuera un tiempo, mirando fijamente a esa bola de luz blanca. Bajó, saliendo de la maraña nebular, y a su cuerpo retornó el inesperado dolor. Casi le hizo caer de la sorpresa, al no contar con ese lastre. Ya en el suelo, introdujo las manos en la ceniza, lo cual siempre fue un alivio y un método curativo, aunque lento. La neblina había disminuido, permitiéndole ver con antelación a otros diablos con los que se cruzaba y que le observaban con cierta perplejidad aunque él estaba demasiado absorto como para prestarles atención. Dentro de su morada, observó hipnóticamente la luz de la llama que permanecía constante en su interior. En sus ojos abiertos cual búho, danzaba la llama hasta que los ojos se cerraron atrapando en su mente el magenta y la blanca esfera que en sus sueños tomarían un relevante papel. Despertó de sobresalto como siempre, teniendo la llama como primera y última visión, siendo anfitriona del amanecer y barquera conduciendo a la otra orilla. En sus sueños, se vio a sí mismo por la espalda con una apariencia distinta, asomado a una muralla, con un manto morado cayendo de sus hombros, en donde a lo lejos primaba esa esfera blanca rodeada de un paisaje magenta. Pronto la imagen onírica se mezclaba en trazos blancos desvaneciendo su incomprensibilidad. Sintió paz, quizá la que le otorgó aquella esfera y luego primó el espanto y fuego, quizá el de la llama observándole. Volvió a salir de la caverna después de contemplar sus estimadas plumas reunidas. Como tras cada sueño, despertaba con leves conocimientos, sutiles respuestas o tranquilizadoras sensaciones. Al contrario que en el momento de temor estando en el pico, ahora comprendía que aquella esfera blanca era distinta a la emisora de fulgurante luz y que su presencia no era en absoluto amenazante sino una compañera que comprendía su melancolía. Descansado y sano, no tenía motivos para seguir ahí rondando la ceniza y la monotonía. Había mucho que contemplar pasada la nube negra y a cada momento le apetecía más coincidir con ese continuo placer de la sorpresa. Sorteó a sus rojizos semejantes que parecían estar algo inquietos, quizá por haberse librado de la neblina que finalmente arrastró el viento. Unos continuos golpes de aire levantaban la ceniza que caía como un monzón. Acababa cubierto por ella, camuflado en el hiperbólico gris. Con los dedos apartaba la ceniza de sus ojos resaltando así la leónica mirada custodiada por la roja piel a franjas con el gris. La masa gris esparcida dificultaba el olfato, así que, oculto en su epidermis cenicienta, pasaba cerca de los otros sin ser visto,
con los ojos negros como moscardones en busca del festín lejano. Trepó y llegó hasta la nube negra que afanó toda la ceniza que le cubría, gracias al movimiento frenético del viento que la componía. Salió totalmente limpio, sonriendo de nuevo al cielo que retornaba a su habitual azul. Como anteriormente, volvió a buscar con la vista al ser alado pero sin éxito alguno. Subió un trecho y repitió el procedimiento. Cada vez se sentía más seguro en el pequeño territorio que era esa montaña picuda. Asomado al lugar de encuentro con el ángel, volvió a hallarlo vacío. Esta vez no permaneció escondido, sino que subió y se sentó en la planicie que era un oasis en plena montaña diagonal. Anduvo por él, tocando la pared y examinando el suelo en busca de alguna pluma o cualquier rastro de la bella criatura. Fue infructuoso pero no le importó. Volvió a colocarse al margen de la superficie plana esperándola llegar pero no ocurría y el cielo repetía, mientras tanto, su divertido juego de colores. El púrpura empezaba a ceder su dominio a la negra noche y la luna acompañaba como nueva soberana. Antes de que la noche ocupara todo, el diablo decidió trepar más y más alto hasta coronar la cumbre, el puntiagudo pico. Se quedó agarrado a él, observando el brillo de la luna aún más intenso en plena oscuridad o la infinidad de estrellas que aparecían como crías de esa esfera confiadas ante la presencia de su madre blanca. Lo miraba boquiabierto, con los ojos peinando todo el firmamento. Era como si el ángel hubiese conseguido de las estrellas ese blanco de sus alas. Permaneció sereno observándolas durante un buen rato. La luz tenue de la luna alumbró su bajada. Recorría inquieto el camino de regreso, como si ocultase algo y temiese ser incomodado por ello. Entró a la caverna y se sentó frente a su apreciada llama, sonriéndole como si le confesara una travesura y entonces la llama se balanceó jocosa como pidiéndole saber más. Cada día tras ese día, retornaría a la montaña buscando al ser alado, se perdería su conciencia entre los colores y la serenidad lunar, para regresar tras ello a soñar y despertar con un nuevo conocimiento alumbrado. Capítulo 6. El tiempo había transcurrido sin sobresaltos, con la conducta totalmente obediente de Belice. Quedaba atrás su experiencia en el abismo por lo que asumía que el peligro de ser acusada de subversión había pasado. Su actitud era ejemplar, todo lo esperable de un alma elevada a ángel. Ni siquiera percibían extraño su hábito sutil de contemplar y aprender las costumbres del resto de coros angelicales. En ocasiones, observaba a los querubines construyendo templos para luego alejarse, coger manojos de nube, y escondidamente moldear templos a escala que luego regalaba al viento para que éste los transportara hasta deshacerlos. En otras ocasiones, tras un periodo largo de conducta totalmente correcta, se echaba a volar lejos, hasta donde nadie la viese o oyera y entonces gritaba y lloraba desolada por todo ese temor que le impedía actuar como ella anhelaba. Eran las únicas lágrimas en la inmensidad mostrando un dominio donde también existía la pena. Su arrastrada sonrisa cada vez resultaba más artificial. En su mente únicamente ondulaban recuerdos gratos de su paso por la tierra más infame y la culpa por haber perdido la capacidad de sentirse plena en un lugar tan maravilloso como era el dominio. Ella adoraba la extensión celestial pero su curiosidad, y lo que consideraba un instinto blasfemo cautivo en su interior, le impedían pensar en otra cosa que no fuese ese brutal diablo que luego la trató con ternura, el territorio de cenizas y alaridos a donde le llevó y todo lo concerniente al misterioso destino de los expulsados ángeles caídos. De seguir así, caería en la locura. ¿Quién le decía a ella que eso no suponía el primer paso hacia la decadencia como ángel, hasta ese momento fiel al verso? Se planteaba presentarse en el sumo templo carmesí, donde los serafines oran y custodian, para presentar sus tribulaciones y que la divinidad, o los serafines en su nombre, decidieran su justo destino. A la vez, tal cosa le aterraba pues su sincero gesto podría condenarle a la expulsión junto a los estigmatizados ángeles que parecían peores seres que la criatura que le atrapó, cuando Belice, en realidad, tan solo pretendía saciar su curiosidad para regresar nuevamente al dominio y vivir tan plachida como antaño. Cabía también la posibilidad de ser castigada con la inminente destrucción de su esencia, impidiéndole morar en el dominio y abismo, o la misma reencarnación, destruyendo su conciencia y existencia hasta el fin de los tiempos. Le desbordaba el dilema de mantenerse obediente y sincera aun a costa de las consecuencias o callar, fingir y actuar bajo sus designios a sabiendas que se sentirá sucia y traicionera por ello. Decidió tomar un camino que sumase las dos opciones, buscaría respuestas sin resultar un problema al verso divino. Era un camino probablemente demasiado laxo como para aunar ambas opciones pero, a fin de cuentas,
estuvo todo ese tiempo obedeciendo y ocultando su secreto, incluso resultando también una actitud incompatible, y para ella insoportable. Las órdenes de las dominaciones angelicales y de los querubines estaban basadas en resolver un problema con la ayuda de los ángeles que se encontrasen cercanos, pero no se precisaba de ángeles concretos, había demasiados como para tal rigor, y ayudar era un placer para cualquiera de ellos. Aprovechó para terminar el lustrado de una columna como le habían ordenado junto a otros y tras ello voló, hacia los territorios nebulares del dominio donde los ángeles escaseaban, como solía actuar, para alejarse sin ser vista y así regresar a la enorme montaña. Era de noche, en una oscuridad sin luna que la señalara alumbrando sus alas. Atravesó una gran extensión nocturna, hasta que el sol empezó a emerger coloreando de anaranjado el cielo. Conocía la dirección, pero el lejano pico empezó a aparecer en azulada figura, mostrándole su destino, tiñéndose de leño cuanto más se aproximaba. Al llegar, se mantuvo en lo alto, en la distancia, tratando de localizar al diablo, pues éste había demostrado poco tacto cuando era él quien daba con el otro primero. Prefería evitar dolorosas sorpresas. Aleteó de un lado a otro pero no le encontró. Descendió hasta el lugar donde la vez anterior fue brutalmente agarrada y finalmente depositada con mesura. Esperó, mirando por todos sitios, girando la cabeza de un lado a otro, alarmada por el ligero ruido que causaban sus alas al rozar la piedra. Le inquietaba permanecer parada, vulnerable ante el ataque de la criatura desde cualquier parte del borde de la superficie plana. Cuando dirigía sus ojos aterrados a un lado, temía ser atacada por el otro. Antes de que los mínimos ruidos la llevasen a un bucle paranoide, decidió aletear con fuerza, alzándose en vuelo. Rodeó la montaña pero no le encontró por ningún lado. Bajó en picado hasta parar sobre la nube negra, estando tan cerca que podía oírla bramar. Jugó en la espesura nebular con el dedo meñique de su pie desnudo. Hundió las manos en la nube y sacó una madeja de su sustancia con la que pretendía crear uno de sus pequeños templos, pero esa nube era distinta y al sacarla se volvió caótica, moviéndose frenética, hasta que estalló en jirones que regresaron a la gran masa negra. Era absurdo dar forma a una nube hechizada que ya entraña una forma determinada e inmodificable. Estuvo a punto de zambullirse en la nube y atravesarla, para viajar en sus entrañas acabando con cada enigma y ganando uno nuevo a cada aleteo. Sonaría menos aterrador ese atrevimiento de no haber entrado ya allí donde las sombras escondían bestias y risas desquiciadas que le erizaban la piel. De todos modos se sentía orgullosa de haber vuelto e incluso acercado a la nube que la tragó. No le saciaba pero le daba cierta satisfacción que a su regreso le haría más llevadero la obediente y monótona rutina. Iba ganando valor pero aún no estaba preparada para encontrarse cara a cara a la rojiza criatura y mucho menos a adentrarse en el abismo sin ni tan siquiera la compañía de este que, dentro de su brutal actitud, parecía ser menos atemorizante que todo cuando oyó o imaginó rodeándoles. En esta ocasión, regresaría sin portar rastro alguno que pudiese advertir su estancia en la cenicienta tierra, aunque siempre sospechó ciertas dotes adivinatorias en los querubines y serafines. Satisfecha con haber llegado hasta allí, rió a carcajadas mientras volaba sobre la nube negra de regreso al dominio tras tanto tiempo de llanto y desazón. Al vislumbrar los templos, su mente ya estaba imaginando el momento de retornar al pico. Luzbel debía ser un individuo realmente sórdido si una frenética nube era necesaria para separarle de la extensión celestial. Mientras reparaba pórticos que el viento dañaba, elaboraba nuevas preguntas que deseablemente formularía a los querubines pero resultaba arriesgado, mostrándola demasiado interesada, y bien pudo apreciar que uno de los rostros del querubín no se mostraba demasiado comprensivo cuando algo les rememoraba un suceso catastrófico como fue la división de los ángeles hermanos venidos del primer alba. Siguió con sus labores, sonriendo, pues creía que todas esas preguntas las respondería ella misma cuando se adentrara en el tenebroso abismo. Capítulo 7. Concentrado en el ruido de la roca quebrándose bajo sus uñas, trepaba sin perder la vista del cielo. Cuando la luz era muy intensa, iluminaba su roja piel pareciendo una gota de sangre brotando de la montaña. Encumbrar el pico se había convertido en una rutina que de momento no le hastiaba como si lo hacía el abismo desde mucho tiempo atrás. Mientras albergara la esperanza de dar nuevamente con el ángel, continuaría invadiendo esa empinada roca en la que era un extraño. Tras cada noche despertaba con nuevos conocimientos y sensaciones, como si al dormir su subconsciente aprovechase para hacer de maestro valiéndose de acertijos. Gracias a ellos, naturalizaba nuevas visiones que, en un primer momento, le resultaban incomprensibles e incluso temibles.
Durmió más allá de la primera luz de la mañana que en el abismo era inapreciable salvo por furtivos destellos de luz colándose hasta su suelo. No tenía una rutina de comienzo basada en un momento concreto, simplemente iba hacia la montaña cuando despertaba, pudiendo haber un margen amplio de horas perceptibles únicamente en el exterior cuando el sol aplicaba diferencias en el cielo a raíz de su luz. Al principio, esas diferencias al atravesar la nube le desconcertaban, creyéndolo un suceso meramente azaroso, pero tras su creencia, llegó a la caverna y anidó en el sueño. En él entendió el motivo del variopinto despliegue en el firmamento y que éste se debía a un ciclo repetido infinitamente. El aire soplaba cargado de un frescor desconocido para él, erizándole la piel y castañeándole los dientes, durante el corto tiempo que tardó en adaptarse a su caricia helada. La imposibilidad de sentir malestar en el despliegue celestial impedía que ese frescor, más intenso de lo aparente, le causase un mal. Continuó trepando hasta dar con la planicie en el pico y, como ocurría cada vez, no encontró a nadie en ella. Se subió a su horizontal regazo y con la atención con la que captaba cada detalle, percibió el azul del cielo más puro, de vivo color y nubes densas, lo cual era una consecuencia del frío. El viento comenzó a soplar, mandando ráfagas de tanto en tanto. Algunas eran tan intensas que sus ojos se entrecerraban mientras los cabellos eran azuzados hasta cesar el aire. Una ráfaga llegó hasta su refugio en el pico, arremolinándose suave alrededor de sus piernas. El movimiento lento del remolino recorrió el llano, arrastrando cualquier pequeña materia hasta parar en sus pies. Notó cosquillas entre los dedos pues algo se agitaba entre ellos alentado por el viento. Al bajar la mirada descubrió una blanca pluma, con su luminoso aspecto, tratando de soltarse para caer al vacío y ser transportada por el viento. El diablo se agachó veloz para cogerla antes de que esto ocurriera. Ya presa en su mano derecha, la acercó a su cara mientras la miraba girándola entre los dedos, totalmente absorto. Tiempo atrás revisó concienzudamente ese lugar en busca de algún rastro y no encontró nada, lo que significaba que aquella fémina alada regresó cuando él se encontraba bajo la nube. Esto le emocionó, la posibilidad de volver a observarla era posible y su mirada se perdió en el infinito mientras fantaseaba tras su peligrosa sonrisa petrificada. Volvió a situarse a un lado de la planicie, agachado para no ser visto, a la espera de la llegada del ángel como en tantas otras ocasiones tramó. Como en todas esas veces anteriores, el tiempo transcurría migrando los colores del cielo sin que apareciese Belice. Esta vez, esperanzado después de dar con la pluma, tuvo más paciencia y aguardó hasta que la noche acompañó a la luna. Consciente ahora del ciclo donde la luna desaparecería para dar paso nuevamente al sol, consideró quedarse por vez primera ahí aferrado y de ese modo permanecer a todas horas atento a la llegada del ángel que, de ese modo, inevitablemente coincidiría con él. Ese lugar era plácido en comparación al abismo ocupado por criaturas imprevisibles. Aún así, tanto tiempo alejado de aquel siniestro valle de cenizas le provocaba una sensación de indefensión. Incómodo, no podía soportarlo y decidió descender la montaña. Gruñía enojado por esa estúpida necesidad que le empujaba a regresar. Pasada la nube, el frío pereció y el calor habitual de allí realmente le agradó. A la llegada a la caverna se acurrucó junto a la llama, aunque ya no padecía el frío, pero era como si guardase la sensación y la llama garantizara devolverle el calor de siempre. Realmente le gustó volver junto a ella, sujeto por las plumas bajo su cuerpo, más la nueva que bajó con él. El viento también soplaba ahí abajo y su musitar le relajó hasta dormirse. Despertó tranquilo, incorporándose desorientado pero ya sin temor a la larga noche. Las plumas a su alrededor le recordaban todos los días pasados y cuál era su anhelo. Bordeaba la llama con las manos como moldeando su magia, de intocable sustancia. Siempre le pareció poderosa y que, a pesar de su aspecto, escondía una personalidad discreta que se conformaba con observar y hacerle compañía. Sabía que el fuego de la llama era superior a él y que, de algún modo, si se enfrentaran él acabaría fácilmente derrotado. Se preguntó si el ser alado también sería tan vulnerable ante el calor de la llama. Curioso, cogió una de las plumas y la acercó al fuego pintándola de naranja. Él sentía el calor rechazándole pero no sabía si la pluma experimentaba igual sensación. Decidió meter la pluma en las fauces de la llama y su fuego la consumió abrasándola al instante. Comprobada la mutua vulnerabilidad, no se sentía congratulado tras haber sacrificado una de sus apreciadas plumas. Guardó rencor a la llama que, a sabiendas de su estima hacia las plumas, no dudó en extinguirla sin contemplaciones.
No le duraría mucho el enojo pues entendía que la llama actuó acorde a su naturaleza, al igual que a él le ocurría. De camino a la montaña el rencor se disipó dando paso a su deseo de conseguir nuevas plumas. Sorteó a sus rojizos semejantes como estaba acostumbrado. Había comprobado que mostraban curiosidad en él cuando le veían cruzar próximo pareciendo andar con algún cometido. No albergaba interés alguno en compartir su descubrimiento o dejarles pistas que les facilitara seguirle y encontrar así la cumbre tras la penumbra. Trepó el macizo oscuro y de nuevo la nube negra se tragó la ceniza que en él quedara antes de salir de su nebulosa maraña. El frío continuaba, lo cual no le agradaba pero el movimiento incesante en su subida restaba su influencia en la piel. De nuevo, el celeste helado carecía de alas merodeando. Desde el hallazgo de la pluma era preciso moverse con sigilo cual araña ágil y acechante, deslizando los brazos en movimientos aletargados, oyéndose tan solo el sonido del viento y en pocas ocasiones el de su áspera respiración. Se dirigía a la pequeña planicie del pico, esperando encontrarla, como si ella aguardase cual bandeja de plata repleta de manjares. Aunque su olfato era el primero en reconocer un olor como ese, tuvieron que ser los ojos quienes finalmente le confirmaron una planicie que simulaba ser un palacio deshabitado y miserable estando tan lejos su regente. Nuevamente fue infructuosa su búsqueda que bien se vestía de caza ante semejantes ademanes y ansia de retención. De todos modos, la pluma le recordaba que era imprescindible esperar paciente pues, a diferencia de días pasados, esta vez contaba con una prueba que evidenciaba en regreso del ser alado. Permaneció rígido como la misma roca que aferraba, con las pupilas inyectadas entre las nubes migratorias. Gruñía apesadumbrado aunque esperar era lo más adecuado que podía hacer. Realmente era consciente de lo insignificante que se hacía el resto de cosas en comparación con la cercanía de aquella dama alada. Una fuerza extraña le ataba a ese lugar, a esa espera vital. La presencia de ella era la fantasía, ansioso por vivirla. Atrapar su vuelo, y entre plumas y ojos verdes la delicadeza trajera el recuerdo que la luna alumbraba únicamente al dormir. Ponto el púrpura fue sucedido por la negra noche, insinuándole que Belice no vendría, y así lo aceptó. Volvió a subir hasta la cima donde descubrió oquedad en ella, evidenciada por un humo dorado emergiendo de su boca pétrea que, al mezclarse con el negro firmamento, parecía un conjuro fascinante. Era inspirador. Cada estrella de plata surgiendo en pálpitos de luz entre la nebulosa dorada y el negro lienzo. Cada noche de colores en la oscuridad, de rojizos sangrados en la tarde y nubes como barcas transportando los retales del arco iris. Para un alma ansiosa recubierta de cegadora penumbra, hallar lo inesperado pero a la vez cobijado en su interior como un tesoro enterrado, alentaba su inspiración, al igual que el sol y el agua animan al tallo a brotar del suelo. Tanta emoción temblaba su respiración y volvía trémulo cada gesto lento de sus miembros que apenas se movían ante la hipnótica magia envolviéndole. En su pecho, el corazón bombeaba cual máquina fabricando el combustible imprescindible del ingenio. Y fue así, como un destello en su mente, avivando una idea que permitiría el reencuentro con el ángel. Alejándose del embrujo que sobre él se producía, descendió hasta el llano donde la encontró esa vez y a la pluma olvidada después. La luna pintaba de platino la superficie que él pisaba y a su espalda tras inclinarse. Agachado, colocó sobre el suelo la uña del dedo índice de su mano derecha, presionando hasta clavarla. Trazó líneas profundizando en la tierra endurecida, curvando y detallando hasta formar la primera ala de lo que terminó siendo el dibujo rudimentario que pretendía representar al ángel. La tenue luz de la luna no ayudaba a visualizar con claridad su artística obra con la que él mismo se sorprendió e hizo reír al encontrar similitud con la imagen del ser real. Ahora debía continuar dibujándose a sí mismo, pero resultaba más complicado. A ella la había observado con detalle, recordando cada matiz de su delicada presencia. Un caso bien distinto era dibujar los detalles que conocía de su propia figura pues, en realidad, nunca puso demasiada atención a su aspecto. Ojeó sus extremidades tersas, el trapo que desgarrado cubría sus genitales y por último cerró los ojos. Con la mirada a oscuras, pasó sus manos por la cabeza palpando cada filamento. En el proceso recordó la imagen de sí mismo que al soñar aparecía y no se correspondía exactamente a lo que segundos antes había percibido al ojearse y palpar su cabeza. En su mente acabó mezclándose la imagen que al dormir pudo conocer y la otra, visible y palpable, que le daban sus sentidos. El grabado fue el resultado de la fusión de ambas ideas, con su cabeza fiera y manos en filo, pero a su vez erguido y cubierto por un manto como al soñar se veía. Una figura dibujada junto a la otra,
sencillas pero entendibles. Ya solo faltaba añadir el trazo de una luna a lo alto rodeada de estrellas hechas con el aguijoneo de la uña, para marcar el momento en el que el diablo la instaba al reencuentro. La noche, con su luna y sus estrellas, se ocuparía de custodiar la unión si Belice aceptaba la invitación. De algún modo, y sin una severa reflexión, supuso que el ser alado había regresado para encontrarle de nuevo. Acabada su pictórica invitación se quedó sentado, observándola. El dibujo del ángel parecía hacerla estar presente en alguna medida. Observó de nuevo el humo pardo parido de la montaña y las estrellas como perlas en su manto. Decidió bajar cuando el cansancio le susurraba atención mayor que la curiosidad imperecedera. Ya en su caverna, se sentó frente a la llama, mirándola serio, pues era el modo que utilizaba para comunicarle cualquier cosa. Sentía esa noche, dentro de la noche eterna del abismo, cierto orgullo por su idea y el método creativo del que se valió. Envalentonado por su logro, con ansia de repetir todo aquello y usarlo a la vez como imagen acompañante, decidió volver a grabar a Belice en la pared donde más luz proyectaba la llama. Terminado el grabado, de mayor tamaño que el anterior, recogió ceniza que fuera de la caverna abundaba. Escupió saliva sobre el montón de ceniza acumulada en su mano, con lo que creó una pasta que untó en las ficticias alas de la pared para luego pegar en ella las plumas de modo aleatorio, dándoles así un lugar y un aspecto reencarnado al dibujo. Satisfecho con ello, durmió entre la llama y su inánime ángel protector. Protegido en sus sueños, la mente esbozó el recuerdo confuso de su mano sosteniendo un pincel con el que pintaba el rostro de una olvidada mujer de igual dulzura angelical.